Estamos terminando la primera temporada porque conocemos los protagonistas, conocemos los libretos, conocemos el ritmo y la puesta en escena. ¿Qué capítulos faltan? Este domingo que viene vamos a ver los nuevos protagonistas que van a entrar en cancha. Ese es un capítulo. El siguiente es 17 de agosto, cuando los vamos a subir a los nuevos aspirantes a la balanza y vamos a ver cuánto pesa. Y la siguiente es en octubre, cuando ya tengamos los protagonistas que vienen, los héroes, los villanos y su corpo, ¿no? Los que les van a acompañar. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos permite una proyección. Cuando preguntamos a los hogares cómo están, lo vamos a ver enseguida, nos dicen que estamos mal, 86%. ¿Y cómo vamos a estar en los próximos 12 meses? Peor, dice una buena cantidad de gente. Entonces decimos, si estás mal y vas a estar peor, ¿cómo enfrentas esa situación? Y nos dicen, en agosto va a venir el que lo va a arreglar. Y en noviembre va a empezar a arreglarlo. Por lo tanto, mientras tanto hay que aguantar. Cuando preguntamos a los empresarios, dicen, en agosto va a venir uno de los nuestros y va a cambiar el ciclo y entre noviembre y un poquito más adelante lo va a arreglar. Es decir, tenemos en ambos lados de los hogares y en las empresas cierta confianza en que esto se va a arreglar de noviembre en adelante, a partir del 8 de noviembre. Pensamos que no va a ser tan así, porque lo que hay que arreglar es mucho y es muy grande. Y nuestra segunda temporada, que empieza el 8 de noviembre, durará hasta Carnaval. Son los 3 meses y algo. En ese tiempo se va a acabar la paciencia si no se arregla por lo menos algo. Entonces, esta es una mirada hasta Carnaval y las otras temporadas no las conocemos, todavía los libretistas tienen que trabajar. Lo que sabemos sí es que entre este y el próximo año tenemos puntos de quiebre. Si no cambiamos ciertas condiciones en los hidrocarburos y en la minería y en el agro, a partir del año 30 tenemos una situación muy complicada. Y eso tenemos que arreglar entre este y el próximo año. Bien, siempre se escucha, tenemos mucha incertidumbre. No hay incertidumbre, hay una alta certidumbre donde vamos. Está muy claro qué pasa con el tipo de cambio, qué pasa con... Eso han escuchado de los que hablaron antes. La incertidumbre está en la velocidad y la severidad de lo que va a pasar. La ruta está trazada y tenemos curvas delante. Por lo tanto, esa palabra, en una discusión con alguien de afuera, también me decía, si tú hablas siempre de incertidumbre, es de flojera intelectual, porque no lo quieres pensar. Piénsalo un poco más la ruta y pensá en velocidad y en severidad. Y Dornbusch decía, la crisis, ese tipo de crisis lleva mucho tiempo, mucho más tiempo en llegar de lo que tú supones. Pero una vez que sucede, es mucho más rápida de lo que tú habrás pensado. Quiere decir, este tipo de procesos no son lineales, sino tienen puntos de quiebre, como uno de los que estábamos hablando, que necesitamos decisiones entre este y el próximo año. No tenemos data. Gabriel decía, no tenemos inventarios, no tenemos divisas, no tenemos combustibles y no tenemos datos. ¿Por qué el gobierno no publica? ¿Qué hace un piloto de avión cuando no tiene un radar, cuando no tiene data? Tiene que volar a la vista. Y tiene que mirar lo que pasa adelante y tener buenas intuiciones. Para afinar las intuiciones tenemos que fijarnos en señales. Y había un montón de señales. Fíjense, este es el tipo de cambio con los cuales los bancos compraron dólares a los exportadores. A partir de mayo del 22 empezaba a subir. Ustedes saben que los paralelos en el mercado cambiario aparecieron el miércoles de ceniza del 23.
8 meses antes podíamos verlo, de que algo va a pasar. También la tasa de interés en dólares empezó a subir, había señal. Los combustibles, eso es del año pasado, de febrero. Las autonomías, las conocemos también, cuánto de combustible tenemos en el país. Las colas también las conocemos, esa es emblemática, y van a repetirse, y eso tiene un impacto muy fuerte. Aquí está Soboce, no podían entregar como deberían entregar. Tenemos señales como la salida de ciertas empresas del país. Tenemos señales del gobierno, pago de obligaciones contractuales, activos virtuales, que nos anticipa cosas que va a venir en el mercado cambiario. Y tenemos anuncios como racionamiento de energía. Tendremos una crisis energética adelante. Nadie puede decir que no lo sabía. Igual que nadie puede decir que no sabía que no vamos a tener dólares. Si nos hemos fijado 8 meses antes, lo podíamos haber visto. Entonces, quizá hay un tema de cultura, esperar que el ladrillo nos caiga y no tomamos decisiones a tiempo. Miramos un rato el entorno de negocio y solo me voy a concentrar en algunas cosas. Si pudiese un vaso de agua, por favor. Tenemos una disminución de ingresos en los hogares. El mercado laboral muestra una informalización rápida. La inflación nos disminuye el poder adquisitivo y ahí quiero hacer foco. Tenemos un endeudamiento de los hogares que les debería interesar mucho a ustedes, el comercio, que nos va a afectar en la demanda. Nosotros hacemos encuestas, no hay un dato consolidado de la deuda de los hogares, o sea, cuánto prestan de mamá, de amigos, de casas comerciales, de prestamistas. Hacemos preguntas, hacemos encuestas y preguntamos, en los últimos 2 meses te prestaste dinero, no importa de quién, nuevamente, es decir, tomaste un nuevo préstamo. El 44% dice que sí. ¿De quién te prestaste, amigo o familiar, a esta mamá? La entidad financiera están los bancos, los prestamistas, tiendas o empresas comerciales y casas de empeño. Lo que es importante es que los prestamistas, las tiendas y las casas de empeño tienen intereses muy altos. Si yo tengo una situación en que no puedo pagar la cuota del banco, y para cuidar que no me quiten la casa, me presta mamá. O presto a alguien, voy a prestamista y pago ya no 6% regulado para mi vivienda social, sino pago 3%, 4% mensual. Entonces, eso disminuye la capacidad adquisitiva. Y si preguntamos, ¿para qué te prestaste? No dónde, sino ¿para qué te prestaste? Las flechas señalan, primero, la primera categoría que dice 27% en marzo, dice, yo me presté plata para pagar deudas vencidas. En buen francés se llama esto bicicleteo. Entonces ahí tenemos un 30% que necesita prestarse para pagar servicios de la deuda. Y donde están las flechas, ese es el gasto corriente del hogar. Es gastos de salud inesperados, colegio, alimentos y servicios públicos. Eso quiere decir que tenemos una creciente cantidad de hogares que necesitan prestarse para mantener su nivel de consumo. Y eso significa que delante tenemos un ajuste mucho más fuerte. La gente consume y no ajusta mientras que le presten. Pero estamos en una espiral de deuda, no solamente en el gobierno. El gobierno dice, yo necesito desembolso de la deuda externa para echar gasolina. Los hogares necesitan prestarse para pagar sus cuentas y las empresas también necesitan reprogramarse porque tienen caídas en sus líneas de ingreso. Otro fenómeno que quisiera marcar es el trade down. Aquí tenemos el ejemplo de salsa de tomate. A la izquierda tenemos la segunda marca, la primera es la importada, la segunda es la producida en el país, y la tercera es la más barata producida en el país. Ustedes pueden ver en el pay per view, en
la línea de arriba cómo subió el precio y abajo cómo cayó el Q, las unidades vendidas. En cambio, a la derecha, en la tercera marca, tenemos otra tendencia, menos subida de precio y las ventas no caían. ¿Por qué no caen? Porque hay una migración, una sustitución del producto más caro por productos baratos. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes tienen que ver su portafolio de productos, porque hay una sustitución muy, muy fuerte, porque el hogar tiene menos ingresos, tiene más pérdida de poder adquisitivo y tiene deudas que le disminuyen su capacidad de compra. En hoteles, eso pasa en los hoteles, fíjense, en las de 5 estrellas a marzo tenemos una caída del 18% en huéspedes. En cambio, en los de 4 teníamos un crecimiento en enero y tenemos menos 12%, pero en el 321 tenemos todavía crecimientos positivos. Quiere decir, ahí se ve primero una disminución de la venta en volumen, porque esos son los huéspedes. Entonces tenemos una sustitución por precio y tenemos un cambio de la estructura del mercado, porque ahora las 5 estrellas son menos, tienen menos huéspedes, y los 1, 2, 3 tienen más huéspedes. Migran de 5 a 4 y de 4 a 3. Nuevamente es sustitución, o trade down, de productos más caros por baratos. Quiere decir, si ustedes no tienen en su portafolio nuevos productos, como hemos escuchado, o productos más baratos, tienen un problema. Si producen lo mismo, quieren vender lo mismo, no lo van a poder hacer. Bolivia fue en el auge un país de primeras marcas, importamos todo, porque teníamos un montón de dólares, un chorro de dólares, pero ya no tenemos dólares. Entonces ahora tenemos que sustituir importaciones y tenemos que ofrecer productos más baratos. Aquí no he puesto las primeras marcas en el consumo masivo, es mucho más dramática la caída que en la segunda marca, que es la mejor del país, producida en el país. Y las expectativas del tercer aspecto de la economía de los hogares, como decíamos, si preguntamos a la familia dice vamos a estar peor, mal o peor, de aquí a 12 meses, ahorita y en el futuro. Miren cómo subió la curva de los que dicen que vamos a estar peor. Eso tiene que ver mucho con lo que pasó a partir de julio del año pasado. Si algún día les preguntan cuándo cambió el ciclo económico en Bolivia, hay fechas, hay hitos. Un hito fue el 22 de febrero del 23, miércoles de ceniza, cuando el gobierno dice a los bancos ya no hay dólares del Banco Central y aparecen los paralelos. ¿Por qué miércoles de ceniza? Porque es el día después de carnaval, ¿verdad? Cuando no queremos hacer algo, decimos, lo vamos a ver después de carnaval, y literalmente lo han visto después de carnaval. Yo siempre cuando llega el carnaval digo, uy, ¿qué pasará con miércoles de ceniza? Y la otra fecha es julio del 24, julio del año pasado. Ahí empezó la inflación a trepar. En el año de 2 a 4, a 7, a 9, así fue subiendo. Cuando preguntamos en los supermercados, ¿por qué están subiendo los precios? Nos dicen que el aumento de los precios ahora viene de los proveedores bolivianos, ya no de los importadores o de las multinacionales. ¿Y por qué? Porque las empresas bolivianas han descubierto el precio de la imposición. Han mirado su segundo trimestre del año pasado y han visto una pérdida tremenda del capital de trabajo, porque no han traspasado el costo vía tipo de cambio al precio. ¿Por qué lo han hecho? Porque querían seguir creciendo. Los gerentes comerciales les encanta bajar precios o no subir precios para vender más, porque ahí está su bono. Y por un lado, y usted lo dijo del cemento, ¿y por qué mi competidor no me lo ha permitido? Porque el competidor, yo he subido, pero el competidor no me ha dejado subir, porque lo subió y está perdiendo share. Entonces, lo que me estás diciendo es que su competidor le está agarrando de la mano y ambos vamos al abismo. ¿No? Y antes de llegar, nos empujamos y vamos al abismo los dos.
Un buen gerente comercial es el que vende a pesar de que el precio sube, porque le agrega cosas, le agrega valor a su producto, a su marca, etc., lo que hemos escuchado. Entonces, a partir de julio del año pasado, la inflación se fue arriba. Es todavía una inflación de costos, no es tanto monetaria, es más de costos. Y esto va a seguir, porque ahora viene el componente monetario, porque el gobierno compra oro con bolivianos, y el combustible va a subir. Entonces vamos a tener varios factores que van a empujar la inflación. La gente dice, vamos a estar peor, y les preguntamos, ¿y no crees que las autoridades te van a ayudar o van a hacer algo para que tu situación esté mejor como familia? No es el país, es la familia. El 75% dice son incapaces. Entonces, voy a estar mal, el gobierno no me va a ayudar y por lo tanto tendremos una conflictividad latente que algún rato puede estar. Aquí dice el 46%, si mi situación económica de mi familia no mejora, yo estoy dispuesto a irme a la calle, de protestar, de bloquear, de usar la fuerza. Entonces tenemos un aumento en la conflictividad, aún es latente. ¿Por qué? Porque todavía estamos esperando a los nuevos protagonistas en agosto y de lo que van a arreglar en noviembre, ¿no? Todavía los estamos esperando y tenemos paciencia. Entonces, ¿hasta dónde va la paciencia? Si miramos el consumo, el perfil del consumo, tenemos un tercer anillo, lo que el hogar puede postergar, puede estirar, autos. La venta de autos ha caído 45%. Electrodomésticos, muebles, la heladera tenía que aguantar un año más, el auto también. Después hemos ajustado, como hemos visto. En vez de jamón, compramos mortadela. En vez de la segunda marca, compramos la tercera marca. Sustituimos. Pero se va a poner grave cuando llegamos al primer anillo, lo que no es postergable, lo que no es ajustable. Por ejemplo, el transporte público, no lo puedo sustituir, no lo puedo ajustar, no lo puedo estirar, tengo que pagarlo todos los días. Cuando llegamos a que la plata no alcanza para lo no postergable, lo no ajustable, ahí estamos cerca de que la conflictividad latente se haga aguda. Mientras tanto hay que preguntar y aguantar. Venta de los antidepresivos en una cadena de farmacia, de inductores de sueño. Teníamos un aumento muy fuerte en COVID y una caída después y ahora está empezando de nuevo. Este es 24. Estoy esperando hasta abril y de ahí vamos a ver que esto sube mucho más. Aguantemos. No sé cómo pagar mis cuentas mañana, no duermo, me despierto y tomo antidepresivo. Primero hay inductor de sueño y después antidepresivo. Esto es preocupante, porque eso genera una situación en las familias muy complicada. José Gabriel les ha hablado de los escenarios. Tenemos 4, hemos agregado 1. El primer escenario era que el deterioro que tenemos es en la velocidad conocida. El segundo, el deterioro acelera, quiere decir va mucho más rápido, el tipo de cambio devalúa, en las últimas semanas lo hemos visto, la inflación también. Hay uno, Gabriel puso uno al medio y después viene la disrupción, cuando ya no se explica por las tendencias pasadas. Y hemos puesto uno positivo, que dice la crisis se atenúa a partir del proceso político, que haya un nuevo ciclo político y eso genera una nueva perspectiva. Si ponen probabilidades, están libres de poner probabilidades a cualquiera de estos escenarios, pero es importante que hacemos escenarios para estar preparado para cualquiera. ¿No? Es decir, tener una idea de no lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar, sino lo que puede pasar. Y hay que prepararse para lo que puede pasar. En los sectores, la economía no existe, los sectores se están separando muy fuerte.
Los sectores que sustituyen importaciones y los que exportan tienen crecimientos importantes, interesantes, y los importadores puros tienen problemas muy importantes. Nos dijo Sobose 6 años, yo diría más allá, mínimamente 6 años, por lo menos, yo lo ubicaría entre 5 y 10, ahí lo que nos va a esperar. Y hemos hecho una encuesta el año pasado con 78 empresas muy bien mezcladas y nos han dicho que este año 70% anticipa que las unidades, la venta de unidades va a caer. En valor boliviano va a subir. Ahí hay un tema, reunión de directorio, el gerente comercial expone y dice, venta récord este mes, 23% más. ¿Nominal o real? ¿A qué se refiere? Nominal es boliviano, ¿no? Que vendiste aumentando precio. Y real, ¿cuántas unidades vendiste? Menos 3. Ese es el dato. El share no es valor, es volumen. Y ahí en el rubro, los rubros nuevamente también son distintos a lo que hemos escuchado de los hoteles. Los 1, 2, 3 tienen otro comportamiento que los 4 y los 5, otro que los 4. Por lo tanto, hay que mirar a detalle. No sirve la economía está así o así. Hay que mirar el sector y hay que mirar el rubro. El rubro es el espacio. ¿Qué nos llamó la atención en nuestra consulta que hicimos en diciembre? 80% dice que vamos a tener una disminución del empleo. Esto va a significar menos demanda, pero esto va a tener menos plata, porque va a tener que ir a lo informal. Y solo el 24% va a ser inversiones en innovación. Hemos escuchado de Sobose también mucha inversión en innovación, no en capacidad bruta, ¿verdad? En innovación, porque eso nos permite enfrentar la situación. ¿Qué tenemos que hacer? Tomamos los escenarios, pongamos rangos a los parámetros, veamos cómo nos impactan en el flujo de caja, en el estado de resultados, el balance y en los índices financieros y ponemos alertas, pongamos un semáforo. De lo que hemos puesto en las empresas donde yo estoy, el director, ni una sola, en buen Canva diría, achuntó. Quiere decir, todos se han deteriorado mucho más las condiciones de lo que habíamos presupuestado. El tipo de cambio, la mayoría estaba en un rango 120, 130% la comisión, ya estamos en 150 casi. Hoy en la mañana, ya hubo compras de dólares al exportador en 16. Eso quiere decir lo que es para el importador, ¿no? Súbale. Entonces estamos en otro nivel y por lo tanto en gran parte de los indicadores que hemos puesto para el presupuesto estamos en luz amarilla o roja. Quiere decir la variación de lo que habíamos pensado y la realidad ya discrepan, tenemos que volver a ajustar. Y por lo tanto el presupuesto ya solo sirve como una guía. Es decir, aquí está el norte, pero tenemos que hacer todo el tiempo rolling forecast, porque no tiene sentido insistir en un presupuesto que no se basa en algo mínimamente real. Bueno, ¿cómo enfrentamos eso? Todo empieza en nuestra cabeza. Si entendemos o no entendemos lo que está pasando, o nos aferramos al pasado, no somos nostálgicos. La disposición mental define la gobernanza, es decir, cómo los líderes actúan. Eso a su vez impregna o condiciona la cultura y como decía hace un rato, eso se come la estrategia, ¿no? Si comenzamos con la estrategia estamos perdidos, porque es un papel nomás si nuestra cabeza no va más adelante primero. Vamos a mirar el mindset, la disposición mental. Si miramos los cambios, este es un modelo de la psicología, que decimos primero, cuando cambia algo, es desconcierto. Conozco un empresario importante que dijo, estoy desconcierto, me gustaría cerrar una semana solo para pensar, porque no sé qué va a pasar. ¿Sí? Se aumenta el precio en 10, en 20, en 50, o en no sé qué. Después viene la negación, esto se va a arreglar.
¿no? Y por lo tanto mi acción es salvar el momento. Eso es todavía muy frecuente. Muchísimos están en la negación y dicen, no, el gobierno dice, no, es una crisis, es un bache, es una crisis corta, coyuntural, y ahora viene la inflación de las ofertas por el proceso político en que ofrecen cosas que más aún de lo que es, dicen, no, yo en 100 días lo arreglo, yo en 50 días lo arreglo, yo inmediatamente lo arreglo. Entonces la negación es alimentada por el proceso político. Después, a un rato lo aceptamos, que el ciclo ha cambiado, que los fundamentos ya no son los mismos, y de ahí lo tenemos que entender, tenemos que comprender, y hay dos sesgos posibles. Uno, vamos a los extremos. Uno dice, uy, lo viene muy negro, mejor vendo todo esto, o cierro todo esto y desaparezco. La mirada negra. Y el otro extremo, uy, ahora tengo oportunidad, que voy a arruinar a mi competidor, porque yo tengo más flujo de caja. Cuidado con ambos, no vayamos a los extremos. Y recién después de comprender en la acción de ajuste, la acción de prepararme para otras condiciones. Entonces, las expectativas, normalmente las adaptamos mirando al retrovisor, porque eso es lo que pasó en el pasado. Lo conocemos, y decimos, no, yo soy rico por algo, a mí me ha ido bien. Simplemente tengo que seguir lo que siempre he hecho. Y niegan la disrupción. Entonces, las expectativas racionales son las que se basan en señales, algunos datos, comportamientos y escenarios. Y los otros son esperanzas, y esa diferencia la había. Porque las esperanzas nos llevan al wishful thinking, ¿no? Me gustaría que pase eso, y si eso no pasa, ¿no? Estamos aferrados a eso. Entonces, el mensaje es, vayamos a este lado. Y ahí lo que mencionamos en tiempos normales, hay una gran gama de opciones, entre todo es posible y nada es posible. Cuando tenemos una crisis como esta, hay una polarización y eso del medio desaparece. Los matices desaparecen, los volvemos a ser extremistas, o muy pesimistas o muy optimistas, y perdemos el centro ahí, las grandes opciones al medio. Bueno, algunos dichos. Las personas débiles creen en la suerte y las circunstancias. Las personas fuertes creen en la causa y el efecto. No son. ¿Por qué lo pongo? Porque ustedes van a escuchar mucho decir a su gente, esto es la circunstancia. Es porque el dólar, es porque la inflación, no es por mí. Es decir, la crisis, las variaciones ocurren, pero no son una explicación para mi buen desempeño mal. Soy yo cómo me adecuo, me adapto a eso. No es lo que no sabes que te mete en problemas, es lo que sabes con certeza que simplemente no es así. Bueno, eso es importante porque lo que sé viene del pasado y viene de otro ciclo, totalmente diferente, de un ciclo muy alto. Si aquí tenemos personas que tienen 40 años, en su vida profesional solamente han visto un ciclo hacia arriba. Cada año fue un poco mejor que el anterior. Entonces, mis certezas vienen de eso, pero esa realidad ya no existe. Tenemos otra realidad, otras variaciones y con otras condiciones. Las galaxias no se pueden entender con el microscopio, decía Einstein. ¿Qué quiere decir eso? De vez en cuando tenemos que mirar desde arriba y olvidarnos de los detalles, y mirar el gran conjunto. Y todas sus reuniones deberían comenzar por ahí. ¿Qué pasa en el tablero grande? Y ahí vamos al detalle, y no perdernos en el detalle. Y Graffiti en Buenos Aires, falta de realidades, tenemos sueños, porque nos cansan las realidades. Y de ahí Ortega y Gasset dice, la realidad, cuando se la abandona, de forma muy eficaz es denegarse, ¿no? Entonces, cuidado con los sueños. Y cuidado con negar la realidad. La negación, la que hemos visto en el círculo. En el ejercicio de liderazgo, el
número uno, el empresario o el número uno ejecutivo, tiene que ahora ocuparse 50-50 entre el mundo externo y el mundo interno. Es como un navegante, un piloto de avión, tiene que mirar afuera, porque lo de afuera está cambiando. Si no entiende que hay un huracán, si no entiende que hay mal tiempo adelante, un piloto, imagínense, tiene que hacer su plan de vuelo y niega o no conoce la tormenta. Tiene problemas. Entonces 50-50 ya no es como el año 23. Entonces el mundo interno era 70-30, ahora es 50. Entonces, mirada afuera. Y todo es más complejo. Es decir, antes teníamos que manejar tres cosas, no teníamos que ocuparnos del tipo de cambio, que teníamos suficientes dólares, simplemente teníamos que sacarlo de la ATM y teníamos cash. Y las empresas le llaman al banco y dicen, girame a mi proveedor, listo. Ahora, si no entendemos el tipo de cambio, no entendemos sus ciclos, sus escalones y sus tendencias, podemos perder un montón de dinero. Cultura, en el ejercicio de liderazgo, cuidado con el knowing and doing gap. De aquí van a salir y van a decir, he escuchado unas cosas interesantes, pero me siento de nuevo en mi escritorio y hago lo que siempre he hecho. ¿No? Es decir, nos cuesta asumir cambios. Y esto es Houston, con la we have a problem. El equipo tiene que actuar rapidito. Si ustedes vieron esa historia de que cuando tenía un siniestro arriba, el equipo tenía que sentarse, agarrar y resolverlo rapidito, si no morir. Es la misma situación que tenemos. Y la estrategia, al tigre antes de cazarlo, hay que matarlo con la mente, los demás son formalidades. ¿No? Entonces hay que tener claro a dónde vamos. Y la gestión nuestra tiene que ser ambidiestra, como un buen futbolista que patea con la izquierda y con la derecha, igual. Tenemos que mitigar los riesgos y pérdidas que tiene este nuevo ciclo, nuevos calces de divisas y plazos, cómo protegemos el excedente de caja en bolivianos, cómo revisamos nuestras matrices de productos y el P/Q, la gestión de inventarios y la eficiencia operacional. Pero si solamente hacemos mitigaciones como un equipo de fútbol que tiene una buena defensa y un arco, pero no tiene nada adelante, no tiene un equipo delantero. En el mejor de los casos podemos empatar, pero no podemos ganar si solamente hacemos mitigación. ¿Qué es el equipo delantero? Es portafolio. Oportunidades que ofrece el nuevo ciclo, el upgrade del portafolio, mirar la cadena, mirar las integraciones verticales, horizontales, laterales, buscar cómo podemos exportar, qué podemos exportar, dónde podemos participar en empresas que exportan, cómo sustituimos importaciones, equilibrios, margen y posición en el mercado, share versus margen, y nueva geografía. Hay un montón de espacios blancos. Los contrabandistas lo entienden más rápido que nosotros. Ellos ya han encontrado otra geografía, están llevando cosas. Los de la carne lo están llevando a Argentina, carne boliviana, el cemento lo están llevando. Electrodomésticos compran en Iquique y se llevan al norte de Argentina. Entonces, la cerveza se lleva afuera de Argentina, antes la traíamos. Entonces podemos mirar rubro por rubro, ahora hay exportaciones de contrabando. Y eso genera divisas. Billete, por eso el tipo de cambio de billete tiene otro comportamiento que los bancos. Entonces, dos equipos. Los delante, los que meten goles, y los de atrás que mitigan. Si uno de los dos falta, vamos a morir. Entonces, el problema es que la mitigación nos tiene copado a nuestra cabeza. Despertamos y ¿dónde saco los dólares? ¿Y cómo voy a ser más eficiente? ¿Y qué hago con mis 300 empleados que no necesito? ¿No? Entonces, nos tiene loco la mitigación. Y eso no nos deja cabeza y ánimo para el portafolio. Hay que tener un equipo de desarrollo, de innovación, o si no, los miércoles en la tarde, de 3 en adelante, solo es portafolio, nos olvidamos.
de los problemas y vamos a ser creativos, vamos a buscar otras cosas. Todos. Separar la mitigación del portafolio, que la mitigación nos genera un mal ánimo. No es muy agradable pensar en los problemas todo el día. El portafolio es creatividad, es buscar cosas nuevas. Eso necesita otro ánimo, por eso hay que separarlo. Dediquen su miércoles en la tarde a eso. Después, cuidado, la estrategia no es planificación. Los problemas que tienen las empresas no los van a resolver con la planificación. Optimizando, planificando. Porque la planificación pierde vigencia todos los días, lo que hemos visto en los escenarios. La estrategia es tener rumbo, tener claridad a dónde vamos. Y el incrementalismo, que significa, el método es ensayo-error, y no es una planificación exhaustiva. Hay que reconfigurar los radares. Si alguien se jacta con un mayor crecimiento de los ingresos nominales, y las decisiones de inversión y la compensación deberían tener en cuenta que ciertos vientos de polar son artificiales. Precio, inflación, todo es distorsión. Entonces voy a llegar al último capítulo, que es el más importante. Tenemos delante variaciones extremas. Las variaciones que hemos conocido en el tipo de cambio ya son de otro ritmo, de velocidad y severidad. Tenemos eso en la devaluación, en los precios, tanto de compra como de venta, en la caída del crecimiento y la caída de las ventas en volumen. Tenemos competidores zombies, quiere decir que económicamente están muertos, pero viven todavía financieramente porque tienen préstamos y se reprograman. Y tenemos una incapacidad de la política de hacer ajuste. ¿No? Entonces, esto va por largo. Entonces, tenemos que prepararnos para variaciones extremas, quiere decir variaciones diferentes a las que conocemos. Y para eso, les recomiendo este libro. Anótense, saquen de foto, cómprenlo, léanlo, de Clina Cola. A ver, ese es el libro para esto, lo que está pasando. Y dice, a ver, la clave no es predecir con exactitud, sino prepararse para lo inesperado. No tiene ningún sentido preguntarse, a ver, ¿cómo va a ser el tipo de cambio? Mes, en fin de año, mi presupuesto, bla, bla, bla. Pues, si en el camino muero, ¿verdad? Entonces, el ser humano tiene dos riñones, tiene redundancia. ¿Por qué? Si uno falla, tengo otro. Eso es estar listo para cualquier problema. Entonces hay que prepararse para lo inesperado en vez de adivinar. Por ejemplo, la pregunta que siempre nos hacen en estas reuniones como ahora: ¿cómo va a ser el tipo de cambio en diciembre? ¿Qué piensan? Absolutamente inútil. Si alguien le dice, le da un número, es un impostor. ¿Ya? Porque no lo podemos saber. Podemos tener alguna idea de rangos y tomar algo y lo vamos a ir ajustando. Crear redundancias. No depender de un solo proveedor, de un solo mercado, de una sola línea de negocio, mantener las opciones abiertas y observar las señales débiles. Es decir, no esperar que un cambio sea evidente y extremo, sino identificar patrones, como señales. ¿Se acuerdan? La primera lámina decimos señales, atención a la señal, antes de que esto se convierta en crisis. Aquí ahora hay tres situaciones: empresas frágiles. Este es un ejemplo, un video en que una dueña de un restaurante dice: yo voy a cerrar en un mes porque el proveedor ya no me da crédito y ya no me vende en el mismo precio, me ha subido los precios. Es frágil porque solamente su modelo de negocio funcionó con las anteriores condiciones, pero cuando cambian las condiciones ya no funciona. Entonces eso es frágil. Las empresas frágiles esperan que el entorno vuelva a ser como antes. Y esto no va a pasar. La segunda categoría es robustez. Empresas que resisten la tormenta, que se tienen condiciones para sobrevivir. Preparan la empresa para que pueda resistir choques externos sin colapsar. No hacen predicciones inútiles, tienen reservas de liquidez, tienen una diversificación del portafolio, no comprometen su núcleo de negocio cuando reducen costos,
no echa a la gente a lo loco y conocen sus riesgos. Los banqueros conocen eso. Si tú conoces tu riesgo, lo puedes tomar. Si no conoces tu riesgo, te va a matar. Entonces, conozca su riesgo y así lo puede tomar. Esos son los robustos. Y un tema que hemos dicho, lo más importante es tomar una decisión sobre ¿queremos más share o queremos defender el mar? Teníamos una discusión larga sobre eso y había uno que decía, el share lo recupera, el mar ya lo he perdido. Cuidar tu margen. Y si tu competidor no te sigue, se va a quedar sin margen, se va a quedar sin capital de trabajo, después se va a quedar sin flujo, después va a quedar solito. Yo tengo un ejemplo de una empresa en que hemos dicho, suba los precios 20% porque el costo va a subir, está subiendo y va a llegar en un mes más o menos a 25%. Empezamos a subir 23%. ¿Cómo va a subir a 23%? Vamos a dejar de vender. Nos van a comer, yo soy dominante, soy líder, va a venir mi competidor y me va a matar. Suba. El P 23 arriba, el Q 40 abajo. ¿Ves? Hemos dicho que esto no funciona. Ustedes no entienden el negocio. ¿Ok? Esperen. ¿Tienes flujo todavía? Tenemos que esperar. Duró 7 semanas. Y volvió el Q. Y cuando preguntamos qué pasa, es que el competidor ya no tiene inventario. Ya no podía reponer. Se quedó sin stock, sin inventario y todo volvía. Pero tenías que tener los recursos para las 7 semanas. ¿Sí? Entonces, esos son los razonamientos que hay que hacer. Aquí tenemos un ejemplo de un producto de consumo masivo. La caída, si ponemos un índice 100, el volumen cae de 100 a 68 en el último año, en el year on year, en el year to date, perdón, y el margen unitario cae también, los dos caen. Entonces, el margen cae y ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el call to action? Hay que reajustar el mix de los productos y hacer un nuevo mix entre productos que tienen un margen bruto alto y otros no, pero los necesito. Los tengo que redimensionar. Tengo que defender los márgenes en los segmentos claves y tengo que expandir volumen a través de segundas y terceras. O sea, tengo que buscar otras líneas de ingreso. Me tengo que cuidar el flujo de caja, no en Evita. Un mal año de Evita no me mata, pero un flujo de caja me mata, porque no puedo pagar mis obligaciones. Bill Gates decía, ese es Bill Gates, 12 meses de caja, ¿no? Porque puede pasar muchas cosas, las cosas cambian tan rápido que los negocios del próximo año no están garantizados, incluido los de Microsoft. Quizás no todos tenemos 12 meses, ¿no? Pero lo más que pueda. ¿Cuánto efectivo debo tener guardado para enfrentar las variaciones extremas, para ser robusto? Las empresas robustas no intentan predecir el futuro, sino se preparan para lo peor. Y sobre si lo peor no ocurre, canudo. Mejor aún. Pero si ocurre, lo mata. ¿No? El problema de los robustos es que sobreviven cuando no prosperan, porque están en el programa sobrevivencia. Y ahí vienen los antifrágiles, empresas que prosperan en el desorden y en el deterioro. ¿Qué hacen? Adoptan modelos de negocio flexibles y exploratorios, que hemos visto, nuevamente, un buen ejemplo era Sobosa expande su portafolio a nuevos mercados, nuevas geografías, nuevas regiones, y tienen un óptimo surtido. Son los que tienen lo que el otro no tiene. ¿No? Tengo un amigo que llama al aeropuerto y dice, me estoy yendo, ¿dónde vas? ¿Qué vas? A asegurarme a comprar lo que va a faltar. Yo cuido mi surtido, porque ahí va a haber una ventaja. Las empresas antifrágiles no solo resisten el desorden, sino crecen gracias a él. Estaba en mi vehículo haciendo cola de gasolina a las 11 de la noche, leyendo el libro de Taleb. Decía, si estoy durmiendo, echado en la cama o en el auto, lo mismo voy a leer aquí. Leo, antifrágil. Se benefician
el desorden, se benefician del deterioro. Miro a la derecha, había una casa con un portón abierto y un letrero que decía, pase, aquí hay empanada, café, baño y wifi gratis. Decía sobre la cola, voy a estudiar el caso, entro y estaba el señor en su tele y otros que comían la empanadas. ¿Cómo le va, señor? Bueno, a mí me conviene las colas. Sin esa cola, yo no vendo, estoy vendiendo. Él es antifrágil. Él es antifrágil. No estaría como está sin el deterioro. Él entendió que las condiciones son otras. No insistió en su tienda de antes. Empresas que dicen, yo tengo un nuevo círculo de mercado, como hacen los contrabandistas. Yo puedo vender en el norte de Argentina, yo puedo vender en el norte de Chile, yo puedo vender en Mato Grosso, yo puedo vender en el sur de Perú. Eso es antifrágil. Con un dólar 6.96 no puedo vender eso. Lo conocen bien Conrad, ¿verdad? Es decir, ustedes no han podido vender por el tiempo de cambio, pero con el que tenemos ahora somos baratos. O sea, Gabriel les mostró lo que significa la inflación y la devaluación. La devaluación va adelante y por lo tanto nos hacemos muy baratos. Ya somos súper baratos frente a otros, por eso llevamos cambio a Argentina y no traemos de Argentina. ¿Verdad? O llevamos soya de contrabando de Santa Cruz a Lima. Entonces, lo mismo tendríamos que hacer los formales. Tendríamos que ser antifrágiles, quiere decir entender las nuevas condiciones. Y ahí viene la heurística del 15-10-5. Tuvimos una discusión con alguien también que mira a Bolivia afuera y le pregunto, oye, en la macro ya sabemos lo que viene, ¿no? La ruta está clara, el deterioro está claro, la velocidad y la severidad no. ¿Qué pasa en la micro? ¿Qué pasa en los rubros? Y dice 15-10-5, quiere decir, si en el inicio de la crisis hay 15 competidores, 10 van a desaparecer, porque son frágiles, por la robustez no les alcanza. 10 desaparecen, 5 quedan, y de estos 5, algunos van a estar mejor después de esta crisis que antes. Entonces, si miro la fragilidad, que son solo los que funcionan en el orden establecido anterior, no resisten las variaciones extremas que van a venir. Los robustos resisten los choques sin colapsar, diversifican sus ingresos, fortalecen las cadenas y tienen reservas de caja. Y los antifrágiles son los que no solo resisten, sino se benefician del desorden y de la inestabilidad, porque hacen upgrades de su portafolio, conquistan nuevas geografías y cambian sus modelos de gestión. 10 van a desaparecer, 3 van a ser robustos y 2 van a ser antifrágiles. La pregunta es, ¿dónde van a estar ustedes? ¿En cuál de los 3? Entonces, la crisis va a eliminar las empresas frágiles. Los robustos sobreviven, pero no avanzan, y los antifrágiles se aprovechan de las variaciones extremas y salen fortalecidas. Se van a quedar con las empresas frágiles, ¿no? Y el no crecimiento de los robustos. Entonces, tarea para la casa, esta noche antes de dormir, moderno. ¿Tu empresa es frágil? ¿Es robusta o es antifrágil? Y si dice de todo algo, ¿no? Seguro para decir algo, tengo fragilidades, pero también estoy. Pregúntense, ¿qué le hace frágil? ¿Qué posibilidades tienen para ser robustos? ¿Y qué podrían hacer para ser esos 2 que van a quedar? Eso es tarea para su casa y los miércoles en la tarde. Y con eso voy a terminar con mis láminas. Una cita de Warren Buffett: mantengan fondos para las emergencias habituales en periodos de crisis. Robustez. Esos son un ejercicio que deberían hacer para mirar la dinámica macro, cómo impacta en sus números. No lo voy a mostrar, porque es tarea para la casa. El esquema, no sean flojos. Es el esquema. Aquí voy un ratito. Pongan la macro, el impacto en sus estados de resultados y dónde deberían poner foco para gestionar estos impactos.
Esa es la idea, ¿no? Cada uno a su manera, con sus estados financieros. Bueno, últimas dos casas del mismo huracán, no fueron diferentes, dos casas del mismo huracán. Una casa queda totalmente destruida porque las circunstancias, maldito huracán. Yo no tengo la culpa, ¿no? Es el huracán que me arruina. Como aquí es el gobierno que me arruina, ¿verdad? Es la ONU, es el imperialismo que nos arruina. Nunca somos nosotros que arruinamos. Entonces, ¿dónde va a terminar eso? Que de la derecha, que es el antifrágil, va a comprar el terreno de la izquierda, ¿no? Y se va a quedar con todo. Eso va a pasar acá. Y Nelson Mandela decía, yo nunca pierdo. A veces gano, a veces aprendo, pero nunca pierdo. Muchas gracias por su atención.